En el ruido de la vida, en la normalización de la violencia y la intransigencia del ser humano, las heridas de las víctimas y las amarguras de los abusadores se escabullen en los hogares y en las familias. Levanta propone un acercamiento integral, uno desde adentro, desde los lugares donde solamente Dios puede entrar. Conversemos. A esta altura, luego de 3 podcasts anteriores, creo que podemos decir que es fácil entender que sería lo mismo hablar de enemigos de la masculinidad y hablar de enemigos que atacan nuestra manera de pensar. Creo que estamos en una línea. ¿Cómo vas, mi amigo, hermano? Muy bien, y pensando lo que acabas de decir, muy interesante la relación con la cual estoy absoluta y totalmente de acuerdo. Muy bien. Y creo que hay que marcar dentro de un concepto de masculinidad sano, bíblico, marcar 2 fuerzas elementales: cosmovisión cultural y la distorsión de la mente. Sí. Creo que son 2 elementos muy puntuales que tenemos que tener sobre la mesa de la masculinidad para aprender a desarrollarla, y lo que hemos hablado en programas anteriores, de construir y construir. ¿Qué opinas? Opino que ambas fuerzas atacan un mismo objetivo, como lo acabas de explicar: desarrollar una forma de pensar. Y ahí está la lucha, definitivamente, de nuestra humanidad. La lucha es una lucha mental. A partir de ahí vienen todas las consecuencias emocionales, espirituales, físicas, relacionales, sociales, todo, ¿verdad? En esta capacidad que tenemos, que es una capacidad que a la vez puede ser también nuestro peor enemigo, que es la conciencia, la capacidad de, como estás diciendo, de relacionar información, de pensar en general. Y ese, cuando hablamos de cosmovisión cultural, hablamos de que un enemigo de pensar es que la masculinidad merece atenciones, privilegios y disfrutes exclusivos, ¿verdad? Esa idea de decir, bueno, yo sí, pero vos no, sí, ¿verdad? Y es muy importante entender ese modelaje que la cultura ya ha hecho, ese discipulado de masculinidad que ya hemos tenido. Y me gustó mucho que hablábamos la semana pasada, que relacionábamos yo sí, pero tú no. Eso genera un ambiente, un tiempo peligroso, que fue lo que hablamos, ¿verdad? Timoteo, un tiempo peligroso. Y entre más reflexionamos sobre esto, pues más nos ayuda. Sí, claro. Porque ya empezamos a darnos cuenta la capacidad que tenemos, ¿verdad?, de construir tiempos peligrosos en cualquiera de nuestras relaciones. Entonces, creo que una masculinidad bíblica va progresivamente minimizando la construcción de tiempos peligrosos. Podríamos decir que una masculinidad bíblica construye tiempos de paz. Claro que sí. Tiempos de edificación, de crecimiento. De justicia. De shalom. ¿Verdad? Ahí lo conectamos con otros estudios que hemos, ¿verdad? Cuando los justos prosperan, la ciudad se alegra. Correcto. Y claro, que ¿cómo podemos relacionar el que un justo prospera construyendo tiempos peligrosos? Claro, jamás. Jamás. Sí. Y la ciudad no se alegra. Exactamente. Se victimiza. Sí, exactamente, sí. Y se victimiza y se normaliza lo anormal. Correcto. Eso es un gran problema. Sí. Muy bien. Entonces, cosmovisión cultural también se refuerza desde modelos familiares disfuncionales, ¿verdad? Publicidad, medios de entretenimiento, la música. De hecho, un día esos, más bien te iba a decir, en algún momento sería interesante hacer un podcast sobre música vieja y nueva, que tienen unos contenidos tan deformados de masculinidad, de relación hombre-mujer. Creo que es muy interesante. Y todo esto ha ido modelando la masculinidad equivocada, ¿verdad? Aparte de la impunidad. Que las cosas, ¿verdad?, suceden y no hay consecuencias. Me gusta mucho esa línea que estás poniendo de analizar la música. Y luego hablaremos, porque en nuestro país, Costa Rica, se han dado lamentablemente noticias muy fuertes, y todo desde el guión de decir o mía o de nadie. Correcto. Vamos a ver, maticémoslo desde canciones, por ejemplo: si me dejas ahora, no seré capaz de sobrevivir. Música con la que crecimos. Claro. Pero son conceptos, son ideas. Exactamente. Es decir, si me dejas, es decir, es un objeto que ya no tengo y el cual yo necesito para así que si me veo amenazado con que
ese objeto no está en mi vida, yo voy a hacer lo que tenga que hacer para evitar que siga estando conmigo, aun cuando haya una relación de maltrato. Por eso es que digo de que o mía o de nadie. O tú o ninguna. Exactamente. O sea, pero es que son cosas con las que crecimos. Sí, como vos como estás diciendo, uno normaliza, habitúa. Esa es la manera de que nosotros empezamos a llenar nuestra mente, procesamos esa información y a como pensamos, sentimos y como sentimos, actuamos. Y es que esa normalización, creo yo que es parte de un sistema, y no digo conspirativo porque no creo en esas cosas, pero sí es un sistema muy real de un bombardeo de ciertas ideas en ciertos tiempos, porque aparte de las canciones que escuchamos, vimos películas donde el personaje principal tenía algún tipo de obsesión, alguna forma deformada que expresaba estas cosas en la película, y era el personaje principal, era el bueno, pero si vos te vas, yo me muero. Claro. Entonces hay no solamente música, entretenimiento, publicidad, familia, modelos. Hoy nuestros queridos influencers, ¿verdad? Los sospechosos influencers, ¿verdad? Con conceptos aberrados en muchas cosas. Sí, por supuesto. Bueno, y es que desde esta ineficaz sabiduría del mundo, ¿verdad? ¿Qué recurso intenta ahora reparativo el mundo? Mira, la cultura. Pues resulta ser que minimizar la masculinidad o diluirla para que no se exprese en sus características, desvalorizarla bajo una distorsionada idea de igualdad con la feminidad. Pero el punto es entendiéndose igualdad como carente de distinciones. Porque vemos, si estamos hablando de una cultura que destruye o que ha destruido, ahora resulta ser que la cultura ha tenido un despertar de la conciencia después de que está viendo que alejado del diseño de Dios vienen las consecuencias. Bueno, como Dios nunca está en escena, va a decir, bueno, nosotros vamos a empezar a concientizar a la sociedad. Correcto. ¿Y qué proponen? Entonces, para poder ayudar ahora a la parte femenina, vamos a explicarle a la sociedad que no hay distinciones entre un hombre y una mujer. Y así eso lo vamos a llamar igualdad. Entonces ahora vemos las series donde de repente ya es el predominio es femenino en todas las series, ¿verdad? Ya esos son los que llevan la batuta y con eso estamos concientizando, pongo comillas, a las nuevas generaciones para que entiendan que no hay diferencias, una distorsión, porque eso no significa igualdad. Igualdad se entiende como más bien potenciar las diferencias para promover la complementariedad. Exactamente. Y es valiosísimo ese recurso. Leía hace un tiempo sobre dos posiciones cerradas dentro de la familia cristiana, llamémoslo así. Era un artículo bíblico. Y por un lado presentaban la hiperjefatura, que es el hombre, ¿verdad? El kefale de Efesios, omnipotente, omnisciente, ¿verdad? Ese inmaculado hombre. Y el otro es el egalitarismo, que básicamente surge de un concepto que, y lo leo textualmente la definición, considerar a cada ser humano como igual, sin importar raza, etnia, religión, sexo u orientación sexual. Si yo como un latinoamericano me comparo a un escandinavo, van a haber evidentes diferencias de tamaño, color de piel, de musculatura, o si me comparo con un africano, con un asiático, evidentemente, bueno, este movimiento del egalitarismo, aún dentro de iglesias, es justamente lo que vos estabas mencionando, decir, todos somos iguales. Claro. Y no hacemos notar las diferencias, que son tan importantes. Que el mismo Señor constituye. Exactamente. Porque somos iguales en dignidad, en imagen y semejanza del Señor. Correcto, en creación. Sí, por eso dijimos hace 2 podcasts anteriores, me parece, o 3, que desde un correcto entendimiento de la igualdad, vamos a tener un correcto desarrollo de las distinciones. Y es que esas distinciones complementan y son maravillosas. Enriquecen. En las distinciones nos nutrimos como seres humanos. Por supuesto. O sea, si hubiera unicidad, si todos pensamos, actuamos y somos iguales, sería realmente limitado el potencial de crecimiento. Sí. Pero donde hay unidad, que siempre me ha gustado entender unidad como esa preservación de la, valga la redundancia, de la unidad, aún teniendo diferencias. Claro. Porque fácil es estar juntos cuando todos pensamos igual. Sí. Pero qué interesante es cuando hay diferentes
todo, Ajá. y aún así estamos juntos. Como el cuerpo que es la iglesia, ¿no? Por eso hay ojos, por eso hay dedos, por eso hay orejas, por eso hay pies, manos, etcétera. Correcto. Sí. Entonces hablamos primero de cosmovisión cultural. Bien. Segundo, hablamos de la distorsión de la mente. Y vos hablabas en el programa anterior, no me acuerdo exactamente el concepto que usaste, pero era básicamente como un mapa mental o un mapa cognitivo. Eso mismo, como dicen los cubanos. Eso mismo. Eso mismo. El cerebro, maravilloso órgano, bien, entre otras funciones, se encarga de procesar la información exterior. Bien, esa información va creando esas estructuras cerebrales, que es interesantísimo hablar del cerebro y entender toda su plasticidad y todo su funcionamiento. Muy apasionante. Sí. Pero desde ahí entendemos el mundo y nuestras relaciones, incluso también a nosotros mismos. O sea, el concepto que tengo mío es un proceso mental, ¿cierto? Entonces, en estos conceptos de incorrecta masculinidad o una masculinidad fuera del modelo bíblico, o mal estructurada, como siguiendo la línea que estás, pues me encanta lo que estás hablando, es decir, una masculinidad estructurada de una manera específica a nivel cerebral. Exactamente. Como para ponernos un poquito peligrosos, ¿verdad? Exactamente. Con un mal cableado. Sí. Entonces forman, evidentemente, sentimientos y conductas totalmente equivocadas. Y es lo que tenemos hoy en la masculinidad. Sí. Es que aunque suene así muy duro y muy como muy fuera de lo habitual, como hablamos generalmente en nuestra jerga cotidiana, es que nosotros cuando decimos pensamos, nos estamos refiriendo a estructuras cerebrales específicas. Correcto. Que se construyen a partir de la habituación, ¿verdad? A partir de un, digamos, de ciertos mecanismos, de estar recibiendo una y otra vez una constante información, pero tocaste una palabra importante, la neuroplasticidad. Es que esas estructuras no son como que absolutas y no son cambiables. Exactamente. Es que simplemente se necesitan nuevos principios, exacto, necesitan nuevas habituaciones para que, siendo muy técnicos, esas estructuras se reacomoden, se reajusten, se vuelvan a construir sobre estos nuevos principios que estamos recibiendo, y esas nuevas estructuras cerebrales ya son conforme a la voluntad de Dios. Exactamente. Implica vernos a nosotros mismos, ver a la otra persona, vernos en relaciones. Todo está en estructuras cerebrales. Correcto, totalmente de acuerdo. Y es que a veces pensamos que transformación significa hoy dejo de hacer esto y mañana ya hago lo otro, ¿verdad? Y no se entiende como un proceso tan complejo que va a incluir desde la percepción de necesito de construir, comenzar a construir, de saber identificar los conceptos bíblicos de masculinidad, proteger, proveer, nutrirse, la relación horizontal, vertical, lo que hemos hablado, e inclusive en todo este proceso van a haber cambios a nivel físico. O sea, es un proceso completísimo, desde lo más íntimo del espíritu del ser humano hasta la transformación del órgano que es el cerebro. Me encanta, sí. Y me gusta esto, o sea, una transformación no significa un sentimentalismo de buena intención. Así como una, ¿verdad? Listo, ¿verdad? Un primer evento. Significa irnos sometiendo una y otra vez a nuevos principios que van, desde un punto de vista técnico, transformando la estructura de nuestro cerebro. Todo, sí. Todo, ¿verdad? Ahora, fuera de micrófonos, hablábamos sobre una situación particular y vos me decías algo muy interesante de que no vemos a la persona por el mal que hizo, sino por cómo responde a ese mal. O algo así lo hablábamos, ¿verdad? Correcto. Es eso. Sí. Muchas veces se cree que la transformación y que el cambio o el asumir una postura bíblica implica señalar el mal y inmediatamente hago el bien. Y esto creo yo que no es posible. Sí, una respuesta a las circunstancias y a los eventos que estoy viviendo y que va a tomar un tiempo. Entonces, me encantaría ver un hombre que diga, brother, yo a partir de hoy yo quiero comenzar a trabajar en esto y que le tome tiempo y que le cueste y que falle. Para que de esas fallas diga, ok, fallé, pero hay esperanza. Entonces puedo continuar en este proceso de transformación y al paso del tiempo ver para atrás y decir, Dios me cambió. Que es a lo que apelamos en ese tipo de conversaciones. Sí, muy, muy bueno.
Muy bueno, excelente. Pues bueno, y de esta construcción de lo que estamos hablando, distorsionada de la imagen de la mujer, otra vez, que por todos los medios que hemos estado explicando, estructuramos una manera de ver a la mujer, ¿verdad? Exacto. ¿Ok? Desde su valor y desde su dignidad, entonces se va a ejercer una masculinidad relacional distorsionada. Entonces, por eso es que estamos hablando que un enemigo de la masculinidad son aquellas fuentes que distorsionan nuestra manera de pensar. Exactamente. Acerca específicamente de la mujer. Y en estos tiempos, donde distorsionar y normalizar la distorsión, que si fuera solamente distorsionar y que se tiene un concepto alrededor de que eso está mal, pero se normaliza lo que está mal, la imagen ideal de la mujer está al alcance de la acción de nuestros teléfonos, del acceso instantáneo e ilimitado por medio de la pornografía. Así es. Job, capítulo 31, un hombre íntegro, sabio, un hombre que la forma de su mente podría... Que él sabía que se podía perturbar en su manera de pensar. Correcto. Él lo sabía. Un hombre recto, él sabía que podía, y él afirma en Job 31, yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. La tenía clara desde los tiempos abrámicos, donde no había pornografía, había otras formas de inmoralidad, no tan instantánea como ahora. Sí, sí. Pero ya él era consciente de esto. Sí, no, y es que, vamos a ver, hoy tenemos pornografía con unos recursos. Unos recursos, digamos, visuales, por medio tecnológicos, pero básicamente es distorsionar la imagen. Claro. La dignidad, el valor, por medio de la lujuria, ¿verdad? Perdón, es el mismo principio a través de diferentes formas, de acuerdo al momento en que se viva. Entonces, en el tiempo de Job, es mirar con lujuria, que es, al fin y al cabo, a lo que una persona expuesta a la pornografía está siendo llevada, a mirar a la mujer desde una manera, con lujuria. Correcto, Mateo 5. Ahora, desde vamos a llamarlo así, entretenimiento diabólico, ¿verdad? Que, mi hermano, te digo que genera, según datos que hemos visto y que se van aumentando, pues... día a día. Día a día. Anualmente se generan cerca de 100,000 millones de dólares a través de más de 24 millones de sitios web pornográficos, con visitas diarias de 115 millones de personas. Y ojo, según también estudios, incluyendo entre el 80 y el 85% de los pastores. Documentado esta estadística, ¿verdad? Sí. Donde... En toda esta dinámica, la mente es totalmente distorsionada, porque aparte de la degradación de la dignidad de la mujer, estas imágenes pornográficas suelen acompañarse de, y te menciono uno, violencia física, verbal y sexual. Es decir, no es solamente la lujuria de ver la desnudez, donde se despiertan pasiones masculinas, pongámoslo así. No, es que estas imágenes se acompañan de otros añadidos distorsionados. Otra vez, la violencia física, verbal y sexual. La mujer se cosifica, es decir, se hace una cosa. Esa cosa no requiere atención física, atención emocional, espiritual, mucho menos, ¿verdad? Y ahora sí, cosificar a una persona llega al extremo de, como hablábamos, mía o de nadie. Correcto. O sea, esa es la distorsión la distorsión consumada de lo que es una cosa. Esa cosa o es mía o no es de nadie. Exacto. Y yo no dudo para nada que personas que llegan a esas acciones, no dudo en absoluto que su mente no haya sido ya preparada, ¿verdad?, estructuralmente por medio de la pornografía. Correcto. Es muy probable ese vínculo. Totalmente. También la pornografía desarrolla un entendimiento de la mujer como objeto de satisfacción personal. Sí. Bien. Y esto en un abusador que va a procurar, o que va a reforzar más bien, derechos y privilegios exclusivos. Claro que ¿bien? Sí. Que luego, por supuesto, esta forma de pensar se va a llevar a otro tipo de situaciones, va a ir variando, ¿verdad? Y tal vez cuando hablamos de esto no hablamos de cosas o situaciones puntualmente muy, muy explícitas, pero sí, llamémosle una serie de microsituaciones, cosas muy sutiles, muy pequeñas, que podríamos decir entre mi esposa y yo, o entre la esposa del abusador y esta persona. Sí, esto, mi hermano, aquí caminamos en aguas profundas porque nos atrevimos a meternos en el punto de las estructuras mentales. Una estructura mental no significa que funciona para unas cosas
y no funcionan para otras cosas. Estamos hablando de una estructura de la persona. Definida. Sí, una manera de concebir su mundo. Entonces, por ejemplo, el entendimiento de un recurso distorsionado como la pornografía, empezamos a estructurar una satisfacción meramente personal, decir que la mujer es una satisfacción, estamos hablando de un vínculo, pero que otra vez empieza a darnos una estructura de cosmovisión. Por lo tanto, las demás situaciones que nada tengan que ver con una mujer específica están mediadas desde esa estructura. Es decir, la persona empieza a ser amador de sí mismo. Entonces, otra vez y termino, esa estructura se manifiesta en toda su cotidianidad, todo. En toda relación. Sí, porque es una estructura cerebral, ¿verdad? Entonces, ve vos, por eso me gustó que hablaste de las microsituaciones. Ya es como la persona empieza a estructurar su personalidad. Y como hablamos en el podcast anterior, una persona amador de sí mismo constantemente está generando tiempos peligrosos. Y es que es muy importante remarcar eso porque entiendo microsituaciones como cotidianidad. Es decir, elementos, otra vez, normalizados, normales del día a día de la persona, pero son realmente microsituaciones producto de esta distorsión de la mente, que no son acusables o reprochables en el momento, porque que tal vez son muy sutiles, muy pequeñas, pero evidentemente van construyendo esa serie de microsituaciones, una, no sé si decir una mega situación, que refleja esa estructura de pensamiento y que modela, por supuesto, la masculinidad y al fin y al cabo lo que la persona decide hacer con su vida. Así es. Y recordemos que un propósito de Dios para la masculinidad es que la masculinidad proteja y cuide. Exacto. Ahí lo vemos en Génesis 2, como lo vimos en el primer podcast de esta serie. Así que para que el liderazgo masculino cuide a su familia, primero debe cuidar su propio corazón. Va a decir Proverbios 4:23, sobre todas las cosas cuida tu corazón porque éste determina el rumbo de tu vida. ¿Por qué digo esto? Porque la pornografía no puede tener cabida en un hogar y el líder masculino debe proteger a su familia de esto. Otra vez, dice el salmista, viviré con integridad en mi propio hogar. Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Salmo 101, 2, 3 de la Nueva Traducción Viviente. Es decir, una masculinidad que protege y cuide está cuidando su corazón de vivir íntegramente en su hogar. Así que la exposición a la pornografía en su propio hogar, por eso decimos que proteger y cuidar no significa estar proveyendo materialmente. Claro. Exactamente. Sino también es una protección espiritual de su hogar. Claro. Y en integridad. O sea, no puede ser tener una faceta hacia una cosa y otra en otra. Y otra en otra. Exactamente. O sea, no está protegiendo, está dando brechas. Exactamente. Abre portillos que son sumamente peligrosas. Sí. Y es que eso es lo importante que vos dijiste antes, entre mucho de lo que dijiste importante, es que esta estructura de pensamiento se va a replicar en otros lugares. Entonces, esos mismos portillos, esas mismas licencias, esa misma normalización va a suceder también en otros aspectos, evidentemente fruto de una mente distorsionada. Sí. Amador de sí mismo, por ser tan amador de mí mismo, descuido el amar a mi familia, por ejemplo. Y crea tiempos peligrosos. Y crea tiempos peligrosos, exacto. La conferencia Levanta de Masculinidad termina compartiendo un modelo interesantísimo que Pablo presenta, ¿verdad? Es un modelo presentado también y que fue observado por John Stott, y se refiere a dos principios bien prácticos, bien puntuales para vivirlos y aplicarlos en toda relación interpersonal, y han sido representados por dos verbos puntuales que creo que podrían ser, entendiéndose correctamente lo que quiero decir, podrían ser nuestro eslogan de batalla, podrían ser nuestras palabras claves, decir, necesito deconstruir, construir, adoptar, cambiar, y son representar y reconocer. Representar y reconocer. Ajá. ¿Cómo entendemos representar y reconocer según Colosenses 3, 17 y 23? Colosenses 3, 17, ligándolo con representar, dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Así que somos llamados y capacitados por el Espíritu Santo para representar,
por eso el verbo, a Cristo en nuestras relaciones. Y de hecho Pablo dijo en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aquí está la representación. Amen como Cristo amó. Exactamente, como Él lo hizo. Como Él lo hizo. Entonces, desde ese punto está el primer vínculo relacional. Nosotros tenemos que representar en nuestras relaciones a Cristo. Que de hecho es parte del concepto de imagen y semejanza. Somos representantes de Dios en este mundo. Sí. Y cuando hablamos de reconocer, Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Es decir, que somos llamados y somos capacitados por el Espíritu Santo para reconocer a Cristo en nuestro prójimo. Y ese es un concepto sumamente interesante, muy profundo. Sí. No sé si decirlo, de una alta sensibilidad espiritual, de tener la habilidad de ver en cada persona, de reconocer en cada persona a la persona de Cristo. Es decir, cada ser humano, independientemente de quién sea, es creación e imagen y semejanza de Dios. ¿Y por qué? Porque es que Cristo murió por todos. Exactamente. Digamos, independientemente de que, como sabemos, no significa que todos son salvos, porque también se necesita la respuesta del ser humano. Correcto. Pero cuando Cristo muere por todos, entonces estamos reconociendo el gran valor del ser humano como tal para Cristo. O sea, su gran valor, tanto así que murió por esa persona, que esa persona desprecia el sacrificio expiatorio, es otra cosa. Pero es que no se hizo distinción entre un ser humano y otro, entre un hombre y una mujer, etcétera. En razas, etnias, no. Por eso es que hablamos de reconocer a Cristo en nuestro prójimo. Si la persona, a pesar de, fue, digamos que, fruto del mismo sacrificio de Jesucristo, de todo su amor, de todo lo que nosotros vemos en la Escritura, pues ese reconocimiento es el que tenemos nosotros que ver en todo ser humano y por supuesto aplicado principalmente para nuestro prójimo, que es nuestra esposa. ¿Cómo podrían ser, y eso sería un tema muy interesante conversar, cómo podrían ser redefinidas nuestras estructuras mentales a partir del adoptar y de aferrarnos a convicciones, al modelo representar, reconocer? O sea, exacto. ¿qué tipo de transformación relacional, empezando conmigo mismo, porque hablamos sobre pornografía y el consumo que la persona va a tener, cómo cambiaría su perspectiva de modelar este ejemplo de representar, reconocer en mí, mi esposa, mis hijas, el prójimo? Sí. Sé que yo represento a Cristo, bien, y además de esto, reconozco a Cristo en otras personas. Claro. ¿Cómo cambiaría? Inclusive la estructura mental. Por eso nuestro eslogan, entre comillas, necesitamos identificar para saber confrontar. Primero, identificamos cuál es el plan de Dios para nosotros, para nuestra vida. Y luego confrontamos aquello que no se ajusta a ese plan de Dios. Exactamente. Y observándonos. O sea, siendo muy observadores de nuestras relaciones, de lo que estamos pensando, que quién es la otra persona. Otra vez, si no me canso de decirlo, ¿cómo lo observamos? Pues observando nuestras reacciones. Porque nuestras reacciones nos van a decir que, aunque no lo veamos, ¿verdad? Tan conscientemente, que estamos pensando una amenaza con la otra persona. Exactamente. Entonces, veámonos en nuestras reacciones emocionales. Y luego nos preguntamos, ¿pero por qué reacciono como si estuviera yo siendo atacado? Y estos espacios que vos decís, esta observación, esta autoobservación, y soy muy insistente en esto, son los espacios, la colaboración humana, el espacio que hacemos para que el Espíritu Santo transforme a la persona y entonces ahora pueda vivir de una manera correcta. Sí. Pero si yo no genero el espacio, si como vos decís, yo no me observo, no me salgo de mí mismo y observo que ella no es una amenaza, es una fuente de nutrición indispensable para mi masculinidad, bien, ahí es donde opera, por supuesto, la transformación que solo Dios puede hacer. Así es. Creo que es un tiempo muy bueno, 4 programas hablando de masculinidad, mucho para aplicar y para seguir profundizando, pero también animamos a quienes nos oyen a trabajar, a observarse y también pues a compartir esto con otras personas que también podría ser un aliento, porque creo que compartís mi sentimiento que no se trata de señalar ni juzgar, sino se trata de proveer temas de conversación para la madurez. Sí. Es totalmente de acuerdo, mi hermano. Pues un privilegio haber participado en esta serie y preparándonos la otra semana para un nuevo tema.
te lo adelanto, la violencia cibernética. Genial, muy relevante. Sí, así que acompáñenos, por favor, y bueno, que Dios nos dé vida para volvernos a encontrar. Gracias a Linaje Producciones, a Gilo, siempre su disposición y su calidad en técnica, en todo sentido. Y si Dios nos permite, nos vemos la otra semana. Perfecto, nos vemos entonces. Gracias. Gracias. Chao. Gracias por escucharnos. Estamos listos para seguir conversando a través de nuestras redes sociales. En Instagram, búsquenos como @levantacr. En Facebook, como LevantaCR. O contáctenos al correo alonso@levantacr.org.